Mi historia es algo que con certeza dará de qué hablar. Sé que seré juzgada y condenada por la mayoría de ustedes, pero está bien. No me importan los comentarios. Y sí, recorrí a la brujería para quedarme con mi medio hermano. Siéntanse libres de criticarme, pues después de lo que pasé, nada más me afecta en esta vida. Pero antes, mis amigos y mis amigas, de contar este impactante relato, les pido que dejen un like y se suscriban al canal. Comenten aquí a qué hora están viendo este video. Vamos a la historia. Estoy aquí para desahogarme, porque necesito sacar esto que está atorado en mi garganta. Hasta los 10 años, yo, mi madre y mi padre éramos una familia muy feliz. Al menos eso era lo que yo pensaba. Lamentablemente, un día, cuando regresé de la escuela, me encontré con mis padres gritando el uno al otro. Nunca habían hecho eso delante de mí. Mi madre me mandó a empacar mis cosas, diciendo que necesitábamos irnos de allí esa misma tarde. Salimos de casa y nos fuimos a la casa de mi abuela, donde terminamos viviendo durante algunos años. Ese primer año de separación fue muy difícil para mí, no solo porque extrañaba a mi padre, sino también porque veía a mi madre llorando por los rincones todo el tiempo. Mi madre había descubierto que mi padre tenía otra familia. Eso lo descubrí algunos años después, cuando conocí a mi hermana. Mi madre solo volvió a sonreír después de 4 años de separación, cuando conoció a Tiago. Él tenía un hijo de 14 años, a quien llamaré Ailton. Teníamos la misma edad. Ellos cenaban frecuentemente en la casa de mi abuela. Yo los trataba muy mal. Odiaba tener que reunirme en la mesa con ellos. Mi madre estaba muy enamorada de Tiago y me decía que necesitaba acostumbrarme a su presencia, porque algún día viviríamos todos juntos. Cerca de 5 meses después, mi madre me dio la noticia de que nos mudaríamos a la casa de Tiago, su novio. Odié la idea. No me gustaba él y no quería que pensara que podía darme órdenes, pero no tenía otras alternativas. Mi madre no permitió que me quedara en la casa de mi abuela y yo tampoco quería vivir en la casa de mi padre. No es que él fuera malo conmigo, pero era muy estricto, además de que su hija de 5 años era insoportable. Bueno, no diré que fue traumático mudarse a la casa de Tiago. Al menos tendría mi propio cuarto, pero no fue fácil acostumbrarse. La relación con Ailton, al principio, era de total indiferencia, pero poco a poco nos fuimos acercando. Él siempre intentaba agradarme. Era muy gentil conmigo. Hacía de todo para que me sintiera a gusto. Incluso me preparaba el desayuno. Al principio yo no mantenía conversación. No quería que él pensara que lo consideraba como un hermano o un amigo, pero lo trataba bien y dejaba claro que estaba agradecida por recibir tan bien en esa casa. Yo no habría hecho lo mismo si fuera al revés. Tanto mi madre como Tiago estaban muy felices con este ambiente de paz. Siempre repetían que necesitábamos amarnos como si fuéramos hermanos. Tiago trataba a mi madre como una reina. Eran hermosos juntos, siempre pegados. Ver a mi madre feliz de nuevo hizo que comenzara a ver las cualidades de Tiago, y pronto comencé a valorar esta nueva familia. Él era tan bueno con ella que, en uno de los espacios de esa casa, hizo un taller de costura para ella, pues mi madre había dejado todo atrás cuando se fue de la casa donde vivía con mi padre. Pronto me di cuenta de que había sido una tonta por haber sido tan impertinente, porque convivir con ellos era demasiado bueno. En esa casa había una terraza muy bonita. Me encantaba acostarme en la hamaca. Para que se hagan una idea, parecía una casa de campo. Me quedaba allí acostada durante horas apreciando la belleza de la naturaleza. Por la tarde, siempre soplaba una brisa agradable que balanceaba las hojas de los árboles, haciendo un sonido muy agradable. Realmente, me encantaba estar acostada allí, balanceándome suavemente mientras leía un libro. Pero entonces, una tarde, ocurrió algo que lo cambió todo. Mientras estaba acostada en la hamaca, Ailton se acercó y me hizo un gesto con la mano para que le hiciera espacio para sentarse. Lo permití, pero no me senté, pues quedamos muy cerca. Él me dijo que deberíamos charlar un poco como buenos hermanos,
Dijo que quería conocerme mejor, porque no le daba oportunidad para eso. Me di cuenta de que tenía razón y comenzamos a hablar de todo un poco. Mis canciones favoritas, las suyas, mis dibujos animados preferidos, pasatiempos. Hablamos hasta que oscureció, cuando Tiago nos llamó para cenar. A partir de ese día, casi todas las tardes, nos sentábamos en esa hamaca a conversar. En una de esas conversaciones, me contó que estaba saliendo con una chica y me preguntó si yo tenía novio. Yo acababa de cumplir 15 años. No sé por qué, pero aún no pensaba en esas cosas. Todavía pensaba como una niña. Muy avergonzada, dije que no. En cuanto lo conté, él sonrió como si estuviera feliz de saberlo. Me tomó la mano y me dijo que estaba en lo correcto y que no necesitaba tener prisa, porque yo era muy bonita y con certeza el chico correcto aparecería. Solo que mientras decía eso, miraba mucho mis labios como si quisiera besarme. Después de ese día, las conversaciones se volvieron cada vez más picantes. Con toda certeza, no eran conversaciones de hermanos. Con eso, despertó en mí un lado desconocido hasta entonces. Describía minuciosamente lo que le gustaba hacer con su novia y lo que le gustaba que su novia hiciera. Me sorprendían los detalles sórdidos, pues él también era muy joven. Teníamos la misma edad y en esa época yo todavía dormía con mi osito de peluche. Siempre que hablábamos sobre este tipo de cosas, Ailton me decía que tuviera cuidado cuando llegara el momento para mí. Con cariño, bromeaba diciendo que, si yo quería, él podría ser mi primero porque era un buen chico. Al principio me reía, porque era muy divertido y realmente parecía una broma, pero pronto me di cuenta de que esa charla tenía algo más. Una tarde, mi madre y Tiago salieron a hacer las compras. Yo siempre iba con ellos porque me encantaba ir al mercado, pero esa tarde en especial decidí no ir, porque antes pasarían por la feria. Ailton se estaba arreglando para salir con su novia, pero cuando vio que su padre y mi madre se fueron y yo me quedé en casa, simplemente desistió de salir. Yo estaba en la sala viendo un programa de televisión cuando escuché a Ailton llamarme desde la terraza. Me extrañó que no saliera con Camila, su novia, ya que las últimas semanas, todas las tardes de lunes, jueves y sábados, se encontraban. Inocentemente le pregunté por qué todavía estaba en casa. Sonrió y dijo que ese día su novia había cancelado. Me pareció extraño, pero lo había visto arreglándose para salir minutos antes y realmente vi su teléfono sonar. Comenzamos a hablar de cosas triviales, cuando de repente se acercó y me preguntó si quería hacer un juego diferente. Intrigada, dije que sí. Entonces se levantó y después de unos minutos volvió con una venda y algunas cositas para comer. Me dijo que tenía que adivinar el nombre del alimento sin mirar. Me pareció divertido y acepté. Me vendó y adiviné casi todo. Fue entonces cuando me pidió que permaneciera vendada, porque ahora probaría algo totalmente diferente, y me preguntó si estaba lista. Asentí con la cabeza, y después de unos segundos sentí sus labios sobre los míos. Nunca había besado a nadie, pero fue tan bueno que me quité la venda y le devolví el beso. No sé cómo explicar la sensación que sentí en ese momento, pero fue una mezcla de sentimientos indescriptibles. Miedo, excitación, curiosidad, todo al mismo tiempo. La conciencia de que lo que estábamos haciendo estaba mal no llegó de inmediato y me dejé llevar. Aún más, sabiendo que él tenía más cosas para hacerme experimentar. Ailton me quitó la camisa y yo estaba tan emocionada que lo permití. Nuestras manos no se quedaban quietas. Estábamos muy involucrados en ese momento para entender que todo estaba mal. En cierto momento, se detuvo y dijo que mi primera vez no podía ser así. Apresuradamente, yo estaba fuera de control e imploré que no se detuviera, pero él dijo que no y se alejó. Por poco no nos descubrieron, pues unos 3 minutos después escuchamos la voz de mi madre llamándome desde la sala, avisando que fuera a la cochera a recoger las compras del coche. Me temblaron las piernas. Aún estaba sin blusa.
Nos vestimos rápidamente y, para nuestra suerte, estábamos en la terraza trasera. Ailton corrió a ayudar a mi madre mientras yo me quedé en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero había pasado, sí. Acabábamos de cruzar una línea que no deberíamos haber cruzado. Ahora éramos una familia y mi madre jamás permitiría algo parecido. Toda la noche estuve pensando en él, en lo que hicimos, y me encantó. Pero algo entre nosotros era imposible. ¿Qué le diría a mi madre? ¿Que me había enamorado del hijo de su novio? Mi madre se volvería loca. Al día siguiente, Ailton me llamó para conversar en la terraza. Me preguntó cómo me sentía respecto al día anterior. Le dije que estaba bien, pero que lo mejor sería no volver a hacer eso. Él estuvo de acuerdo y dijo que no quería arruinar la felicidad de nuestros padres. Acordamos olvidar lo que habíamos hecho. Él siguió saliendo con su novia como de costumbre. Pensé que eso no me afectaría, pero lo hizo. Me odiaba por ello. Por más que no quisiera estar con él, no podía verlo de la misma manera que antes. Lo deseaba, pero preferí reprimir ese sentimiento. Por eso, empecé a evitarlo. Cada vez que él aparecía en la terraza, me levantaba de la hamaca e inventaba cualquier excusa, pero la verdad era que lo quería. Me sorprendía fantaseando cómo sería nuestra primera vez. Eso me estaba volviendo loca, pero cuanto más pensaba en ello, más me odiaba. Él notó que había cambiado y me pidió que habláramos, pero siempre inventaba una excusa y decía que todo estaba bien. Cada vez que nuestros padres salían, yo iba con ellos. Tenía miedo de que volviéramos a caer en la tentación, pero hubo una vez que me quedé en casa, y antes de que me juzguen, solo decidí quedarme porque Ailton le había dicho a mi madre que iría a un torneo de fútbol. Entonces, al ver que él se iba, me quedé, principalmente porque no tenía ganas de acompañar a mi madre, que iba a visitar a una clienta y normalmente volvía tarde, alrededor de las 7 de la noche. Así que, ese día, me acosté en el sofá y me puse a ver dibujos animados. Después de unos 10 minutos, oí la puerta de casa abrirse. Casi me volví loca al ver a Ailton entrar. Sonrió y me dijo que había fingido ir al torneo porque necesitaba hablar conmigo y yo no le estaba dando la oportunidad de hacerlo. Se acercó mucho y me dijo que no podía sacarme de la cabeza. Me quedé sin palabras. No imaginaba que él estuviera pasando por lo mismo. Le expliqué que era imposible que hubiera algo entre nosotros y que lo mejor era fingir que nada había pasado, olvidar nuestras conversaciones y seguir con nuestras vidas. Él estuvo de acuerdo, pero me rogó que le diera al menos un último beso. Luego se acercó y me besó. No pude evitarlo. Estaba con las hormonas a flor de piel. ¿Crees que nos detuvimos en el beso? Claro que no. No voy a contar los detalles de cómo fue, pero fue increíblemente bueno. Esa fue mi primera vez y fue espectacular. Cuando terminamos, él me dijo que me quería mucho, que sentía que no era solo atracción física. Dijo que quería terminar con su novia porque no era el tipo de persona que engañaba a los demás y que si no podíamos estar juntos, terminaría con ella. Esa noche repasé esa tarde en mi mente. Una parte de mí estaba muy feliz, pero otra parte me decía que era una tonta y que tarde o temprano mi madre o Tiago descubrirían todo y sería un desastre. Estaba muy confundida. Quería alejarme, juro que sí, pero bastaba una aproximación y ya saltaba chispas. Un día, después de la escuela, tomamos el autobús y fuimos a la playa, que estaba a unos 40 minutos. Ese fue uno de los mejores días de mi vida. Me divertí tanto y me sentí la mujer más feliz del planeta. Desde ese día, dejé de luchar contra mis sentimientos. Cada vez que mi madre salía, ya fuera para ver a una clienta o comprar materiales, nos quedábamos en casa y, ya sabes, cada momento con él era fantástico. Pronto me di cuenta de que estaba enamorada de él, y cuando me declaré, él dijo que también me amaba. Estaba tan feliz. Mis días con él eran más alegres. Hay un dicho que dice que toda alegría es pasajera,
y esta vez no fue diferente. Nuestra felicidad duró 5 meses. Un día, mientras estaba en la escuela, Ailton me envió un mensaje diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente y que no vendría a buscarme después de clase como solía hacer. Me preocupé y respondí de inmediato, preguntando qué había pasado. Él dijo que me lo diría en persona y quedamos en encontrarnos en una cafetería específica. Ya te imaginas, 1000 cosas pasaron por mi mente. Que ya no me quería, que extrañaba a su ex. Cuando terminó la clase, me apresuré a llegar a la cafetería y allí estaba él. Corrí a abrazarlo, pero me rechazó. No esperó a que me sentara y me dijo que su padre había descubierto todo, pues había notado cierta intimidad entre nosotros y por ello había puesto una cámara para descubrir lo que hacíamos mientras él y mi madre estaban fuera. Dijo que su padre se había enfurecido y que lo enviaría a vivir con su tío. Se me heló la sangre. Asustada, le pregunté si mi madre también lo sabía, pero él dijo que no, que su padre no le había dicho nada por la vergüenza y el asco que sentía. Me dijo que me amaba, pero que no podíamos seguir juntos, porque su padre lo había amenazado con enviarlo directamente a casa de su madre, que vivía en otro estado, si continuaba. Me desesperé y empecé a llorar. Ailton me abrazó y dijo que intentaría encontrar una solución para que estuviéramos juntos, pero que por ahora debíamos dejar de vernos. En un impulso, le propuse huir juntos, pero era una pésima idea. Nadie alquilaría una casa a 2 menores de edad. Él me aseguró que encontraría una manera de estar juntos y me pidió paciencia. Cuando llegué a casa, Tiago estaba allí. Su mirada mostraba furia. Mi madre, la única que no sabía nada, estaba triste por la partida de Ailton, ya que lo quería mucho. Tiago intentó calmarla diciendo que Ailton se iba debido a los torneos de fútbol y los entrenamientos, y que la casa de su tío quedaba más cerca. A pesar de la tristeza, traté de actuar con normalidad frente a mi madre. Después de la cena, Tiago entró en mi habitación. Aquel hombre bondadoso y cariñoso había desaparecido, dando lugar a un hombre frío y lleno de rabia. Me dijo que mi madre no sabía nada y que no podía ni imaginarse algo así, pues moriría de disgusto. Le dije que estaba exagerando, pero se enfureció aún más y me dijo que, si fuera su hija, me daría una paliza y que era mejor que obedeciera o me haría la vida imposible. No voy a mentir, usó un tono tan firme que temblé de pies a cabeza. Mi madre entró en la habitación y él se calmó, diciendo que había gritado porque yo había sido grosera. Ailton y yo no nos volvimos a ver. Solo nos comunicábamos por mensajes, pero él siempre me decía que me amaba y que estaríamos juntos, que ni su padre ni nadie nos lo impedirían. Eso me tranquilizaba un poco, pero me estaba volviendo loca de extrañarlo. Ailton me pedía paciencia y decía que necesitábamos dejar de vernos al menos por unas semanas hasta que las cosas se calmaran. El tiempo máximo que pudimos esperar fueron 3 semanas. Claro que era muy poco, pero éramos adolescentes e inmaduros. Reanudamos nuestra relación. Lamentablemente, no teníamos una casa para estar juntos, ni podíamos ir a algún lugar privado. Así que para tener un poco de intimidad, íbamos a los parques, donde también había otras parejas, pero no íbamos más allá del beso. En casa me comportaba muy bien para no levantar sospechas, ya que Tiago era policía y estaba acostumbrado a leer expresiones y reconocer mentiras. Pero como todo adolescente es descuidado, yo no fui diferente y cometí un error tonto. ¿Sabes esas cadenitas de corazón que se dividen en 2 y cada uno se queda con la mitad? Pues bien, vi esa cadena en una tienda y decidí comprarla para Ailton. Cada uno se quedó con la mitad del corazón. No pensé que eso podría delatarme ante Tiago. No pensé en absoluto. Ese mismo día, él vio la cadenita en mi cuello y dedujo todo. Después de la cena, entró en mi habitación y me preguntó si estaba saliendo con alguien, señalando la cadenita. En ese momento, prácticamente morí y le inventé que la otra mitad estaba con Ángela, mi mejor amiga. Después de mi explicación, se puso aún más furioso. Era obvio que no me creyó.
Me preguntó si seguía viéndome con Ailton y me pidió sinceridad. No podía decir que sí. Dije que nos habíamos visto, pero que Ailton no quería desobedecerlo. Tiago me dio su teléfono y dijo: «Déjame leer tu último mensaje recibido. Si me lo muestras, juro que no te haré más preguntas. Caso contrario, significará que eres una mentirosa». Me lo dijo mirándome fijamente a los ojos. Intenté evadirlo, diciéndole que debía confiar en mí y cosas por el estilo. No podía mostrarle mi teléfono. Los mensajes lo revelarían todo. Me negué. Él no insistió. Sacudió la cabeza con disgusto y salió de la habitación. Unos 10 minutos después, se fue de casa. Le dijo a mi madre que tenía que resolver algo, pero que volvería pronto. Sentí mi corazón explotar de miedo. Mis piernas temblaban. Llamé a Ailton y le pedí que borrara todos los mensajes, ya que su padre probablemente lo sabía todo y con toda certeza iría a verlo. También le pedí que se quitara la cadenita lo antes posible. Ailton estaba asustado y dijo que, si su padre descubría todo, lo enviaría a casa de su madre. Esa noche me arrodillé y le pedí a Dios que Tiago no se llevara a Ailton, porque si lo enviaba a casa de su madre, sería el fin. Lamentablemente, mis oraciones no fueron escuchadas, porque Tiago tomó su decisión. El hecho de no haber encontrado nada en el teléfono de Ailton no significaba nada, y 2 días después, Ailton ya estaba en un avión rumbo a casa de su madre. Lloré tanto que mi madre se dio cuenta. Le dije que había peleado con un chico y que él ya no me quería. Ella estuvo a mi lado, tratando de consolarme. No podía imaginar que yo estaba loca de amor por Ailton. Tiago me miraba con disgusto, pero ahora era yo quien lo veía con disgusto y rabia. Comencé a verlo como un enemigo. Lo odiaba. Había alejado a Ailton de mí solo por capricho. ¿Cuál era el problema de que saliéramos? No teníamos lazos de sangre, ni siquiera vivíamos bajo el mismo techo. Había sido un egoísta que solo pensaba en su propia felicidad. Alimenté ese odio día tras día. Esa distancia afectó mucho mi relación con Ailton. Un romance a distancia para 2 adolescentes es complicado. Todavía estábamos en la escuela, no teníamos perspectivas de encontrar trabajo. Yo acababa de cumplir 16 años. Estábamos lejos de la adultez. ¿Cómo podríamos llevar una relación a distancia durante no sé cuántos años? A pesar de que él siempre me decía que me amaba y me extrañaba, sabía que pronto encontraría a alguien que ocuparía mi lugar. No quería perderlo. Ailton ni siquiera podía visitar a su tío porque Tiago había prohibido a su hermano alojar a su hijo. Sí, Tiago había complicado todo y lo odiaba más cada día por eso. Un día, estaba en casa de Ángela, mi mejor amiga. Le abrí mi corazón porque no podía soportar más el sufrimiento en silencio. Estaba tan enojada con él que dije que haría cualquier cosa para arruinar su felicidad y la de mi madre. Mientras hablábamos, Fernanda, la hermana mayor de Ángela, entró en la habitación y comenzó a opinar. Ella tenía unos 19 o 20 años y me preguntó hasta dónde estaba dispuesta a llegar para librarme de Tiago. Me reí nerviosa, sintiéndome un monstruo, pero luego ella continuó y dijo que si realmente quería deshacerme de él de una vez por todas, había una forma de hacerlo sin ensuciarme las manos. El camino sería a través de hechizos. No tenía idea de la existencia de este tipo de cosas, pero sentí una chispa de esperanza al escuchar eso. Curiosa, comencé a preguntar más y Fernanda me explicó brevemente qué era la magia negra y qué se podía obtener con ella. Esa conversación me emocionó mucho, no voy a mentir. Dijo que la madre de una amiga se dedicaba a esas cosas y que el sábado me llevaría a su casa para hablar con ella, pero dejó claro que nadie trabaja gratis. Cuando Fernanda salió de la habitación, Ángela me dijo que no debía meterme en esas cosas porque eran peligrosas. Independientemente de su apoyo, me gustó la idea y el sábado fui con Fernanda a casa de su amiga, a quien llamaré Raquel. Le expliqué la situación a Raquel
y ella dijo que su madre seguramente resolvería la situación. Pero me preguntó si tenía lo más importante: dinero. Pregunté cuánto costaría aproximadamente y ella me lanzó un balde de agua fría diciendo que esos servicios solían costar más de 3.000 euros. Pero como yo era amiga de la hermana de Fernanda, tal vez su madre me hiciera un descuento, aunque no era seguro. Me sentí completamente desmotivada. Ni siquiera recibía una mesada. ¿Cómo pagaría algo así? De cualquier manera, me quedé allí esperando a que la madre de Raquel regresara del mercado. Cuando finalmente llegó, le expliqué toda la situación, dejando claro que Tiago estaba arruinando nuestro amor. Pero no obtuve la respuesta que esperaba. Me dijo que era una niña mimada y que la magia negra no era un juego, y que de ninguna manera haría un hechizo para satisfacer un capricho de niña. Me dijo algunas otras cosas que no recuerdo ahora, pero puedo decir que me trató muy mal. Cuando nos quedamos solas, Fernanda se disculpó y dijo que no tenía idea de que la madre de Raquel reaccionaría de esa manera. Estaba muy frustrada porque me había ilusionado para nada, y le pregunté a Raquel si podía intentar convencer a su madre. Raquel dijo que lamentablemente no, porque su madre solía ser muy firme en sus decisiones. Raquel dijo que podía hacer algo por mí, porque su madre tenía algunos libros con varios hechizos y rituales, y que podíamos intentar hacer uno de ellos, pero solo lo haría si le pagaba, porque no se arriesgaría por nada. Como una buena adolescente tonta, dije que me encantaría tener su ayuda y le pedí un poco de paciencia con respecto al dinero. No tenía la menor idea de los riesgos que podría enfrentar. Lo juro, no tenía idea, créanme. Pero de cualquier manera, sé que fui una persona mala, porque mi intención era separarlos. Para conseguir ese dinero, hice algo de lo que me arrepiento mucho. Fui a casa de mi abuela y tomé algunas de sus joyas. Aunque ya no las usaba, no merecía eso. Me tomó 2 semanas venderlas. Todos sospechaban de robo, solo hubo uno que no le importó. Después de eso, me encontré de nuevo con Raquel. Me pidió una prenda íntima usada de él y una de mi madre. Al principio sentí asco y le pregunté si podía hacer una camiseta, pero ella dijo que no quería correr riesgos y que lo mejor sería una prenda interior, porque era lo que su madre solía usar. No teniendo otras alternativas, acepté. Cuando llegué a casa, hablé con Ailton por teléfono. Dijo que me extrañaba mucho y que teníamos que aguantar al menos un año más, hasta terminar la secundaria, para que pudiéramos encontrar trabajo y mantenernos. Me gustó la idea, me encantó su actitud, pero un año es mucho tiempo. Podrían pasar muchas cosas en ese periodo. Yo era una adolescente inmadura y ciertamente no tenía la capacidad de esperar tanto tiempo. Preferí no contarle sobre el hechizo que estaba a punto de hacer. Podría no estar de acuerdo y no quería discutir al respecto. Esa noche fui al baño, revisé el cesto de ropa sucia y con mucho asco tomé una prenda de cada uno y la guardé en mi mochila. A la mañana siguiente salí de casa muy temprano y fui a casa de Fernanda, entregándole las prendas. Así lo habíamos acordado. Esa mañana Fernanda se las entregó a Raquel. Ángela estaba presente y vio todo. Estaba muy molesta y me dijo que estaba decepcionada conmigo. No le respondí, solo le di la espalda y me fui. Era mi vida y yo decidía por ella. Si algo salía mal, yo pagaría las consecuencias. Al menos eso pensaba, pero estaba equivocada. Cuando volví a casa por la tarde, fui directamente a mi habitación. No podía soportar mirar a Tiago. Mi madre notó mi comportamiento extraño y vino a mi cuarto. Últimamente, había estado rebelde. Le dije que todo estaba bien, que solo tenía problemas con una materia en la escuela. Ella me dio un beso y se fue. Admito que en ese momento sentí pena, porque de alguna manera estaba actuando en su contra. Mi madre estaba tan feliz con Tiago. Sé que tienen todo el derecho de condenarme por esto, pero recuerden, todavía pensaba y actuaba como una adolescente mimada de 16 años. Estaba locamente enamorada de un chico. Claro,
No todos recurrirían a la magia negra para lograr sus objetivos, pero yo no busqué esto. La magia vino a mí. Era mi única salida. No podía imaginar mi vida sin Ailton. Cerca de 3 días después, fui a casa de Raquel. Ella dijo que no estaba segura de si lo que hicimos funcionaría, pero me pidió paciencia y mencionó que, si no daba resultado, intentaríamos otra cosa. Realmente nada ocurrió ese mes. La única alternativa fue intentar algo más fuerte, más macabro. Tuve que estar presente durante el ritual de invocación, pues era crucial. La segunda parte la dejé en sus manos, ya que pagué por ello. El hechizo debía ser enterrado al lado de una tumba. Esa fue una de las peores noches de mi vida. Estaba inquieta, me sentía diferente, tenía los nervios a flor de piel. Hoy, más madura, me doy cuenta de que participar en ese ritual de invocación pudo haber traído algún tipo de maldición sobre mí misma. Porque pronto quien comenzó a pelear fui yo con Ailton. La paciencia y calma de él me irritaban. Yo decía que lo extrañaba, y él decía: «Tranquila, amor, pronto pasará un año». Sé que intentaba consolarme, pero su comportamiento me mataba. Aún más porque veía a Tiago y a mi madre cada vez más cercanos y cariñosos. ¿Cómo podría brotar una desunión en esa relación? Un mes después, tuve una pelea fea con Ailton por celos. Fue en ese momento cuando mi madre entró en mi habitación y me preguntó si quería ir al cine con ella y Tiago, porque hacía tiempo que no hacíamos algo diferente. No recuerdo exactamente las palabras que usé, pero recuerdo perfectamente cómo la traté. Había hecho un hechizo para que ella y Tiago se separaran, y quienes estábamos peleando éramos Ailton y yo. La traté mal, muy mal. Le grité que me dejara en paz y dije otras cosas. ¿Por qué diablos hice eso con mi madre? Ella no lo merecía. En ese momento, Tiago entró en la habitación y me dijo que no podía tratar a mi madre de esa manera, que le debía respeto porque ella hacía todo para tratar de agradarme y otras cosas por el estilo. Ni siquiera miré su cara. Ya estaba arrepentida y hasta pensé en disculparme con ella, pero si lo hacía, Tiago podría pensar que lo hacía solo porque él me había reprendido. Algunos minutos después, ellos se fueron. No recuerdo qué hice después de eso, pero recuerdo perfectamente el momento en que el teléfono de casa sonó. Ya pasaban de las 5 de la tarde. Decidí no contestar, porque nunca era para mí. En ese momento estaba de pie en la puerta de la nevera, comiendo una tarta de fresas que mi madre había hecho. Mientras me deleitaba, mi celular también sonó. Cuando contesté, me llevé un gran susto. Oí la voz de Tiago, pero estaba desesperado. Entre gritos de desesperación, oí las palabras hospital y creo que accidente también, pero el ruido de la ambulancia y su llanto no me permitieron entender lo que intentaba decirme. Sí, accidente. Eso es lo que escucharon. ¿Y quién fue la víctima? Mi madre. Ella fue atropellada al salir del cine. El conductor ni siquiera estaba borracho. Simplemente perdió el control al esquivar una moto y subió a la acera. Tiago se fracturó la pierna y tuvo varios rasguños en el cuerpo, mientras que mi madre no tuvo la misma suerte. No se le dio una segunda oportunidad. ¿Qué significaba eso? Yo pedí la separación de los dos y mi madre murió. Ni siquiera quería la muerte de él, mucho menos la de ella. Estaba desesperada y más aún al recordar que en nuestra última conversación había sido tan cruel. Fui a casa de Raquel y le grité que ella había matado a mi madre. Cuando supo de la noticia de la muerte de mi madre, quedó en shock y comenzó a llorar. Fue en ese momento cuando su madre apareció y preguntó qué había pasado. No podía ni hablar de tanto que lloraba. Raquel le explicó a su madre sobre el hechizo que habíamos hecho. Por la expresión de su madre, entendí que había muchas probabilidades de que la muerte de mi madre fuera culpa mía y de su hija. Realmente se separaron, pero no de la manera que esperaba. Nunca volví a sonreír. Incluso pensé en hacerme daño, pero ni para eso serví,
porque en el último momento no tuve el valor. Para aquellos que se preguntan si después de esto me quedé con Ailton, no, no me quedé. No podía ni mirarlo a la cara. Mi madre estaba muerta por culpa de nuestro amor. Nunca podría estar con él de nuevo. Me siento un desperdicio. No estoy logrando superar esto. No estoy logrando seguir adelante. Duele tanto. Todavía me siento un desperdicio. No, soy un desperdicio. Perdón por esta horrible historia, pero necesitaba sacar lo que me está ahogando. Recen por mí, para que al menos cuando me vaya, encuentre la luz.